Sesión número 5. Bienvenidos a Zacarías, visiones de gloria y redención. Y tú que nos estás viendo, si quieres las notas de la sesión, puedes descargarlas aquí en la descripción del video que estará aquí a tu disposición. Bueno, pues estamos en una parte bien importante dentro de la narrativa de lo que es Zacarías, ¿sí? Hoy la sesión tiene por título La coronación de Jesúa y el llamado al arrepentimiento, ¿sí? Fíjate que yo utilizo diferentes recursos que son ministerios que nos ayudan a poder tener claro el panorama bíblico, y uno de los que yo recomiendo, que constantemente uso porque son buenas introducciones, algunos dicen que son para niños, no son para niños, son para adultos. Se llama el ministerio de Project Bible, te lo recomiendo ampliamente, porque presenta introducciones que nos ayudan, nos facilitan a poder comprender primeramente la narrativa bíblica, ¿sí? Con ilustraciones, como dices, con dibujitos. Y mira, ya que estamos en la mitad, justo en la mitad de esta serie, es buen momento para que podamos llegar a preguntar cómo ha sido nuestra comprensión del libro, ¿sí? Por eso esta imagen, mira, me agradó tanto porque ilustraron perfectamente cómo es el libro de Zacarías. ¿Qué ves ahí? Es una montaña que es no porque sea digamos algo divertido, chusco, no. Dice, leer Zacarías es un paseo, ¿cómo lo llaman? Y créeme que no hay mejor forma de describirlo que así. ¿De verdad que sí? ¿Cuántos ya se dieron cuenta, verdad, voy a decirlo, de los retos que tiene el libro de Zacarías? ¿Cierto o no? Si tú lo dices, lo lees así sin como dicen, sin tener ninguna conocimiento previo de qué es lo que hemos estado desarrollando, créeme que es difícil de comprenderlo, ¿verdad? Porque aquí bien lo dice esta imagen, ¿verdad? Es como la vida. Muchas veces que dice, no encaja en patrones limpios y ordenados. ¿Por qué? Porque ves una serie de visiones. Con honestidad, ¿a cuánto le resultaron extrañas esas visiones? Que ya en verdad está extraño, pero ya cuando empezamos a interpretar y a darnos cuenta de lo importante que tienen, nos damos cuenta que no utilizan, como lo dice aquí, ¿verdad?, un flujo de pensamiento lineal, ¿sí? Son imágenes asombrosas, pero a fin de cuentas, como lo dice aquí la imagen, nos invita a mirar por encima del caos. Y lo más importante, nos llama a esperar la venida del reino de Dios. ¿Verdad que sí? Eso es lo más extraordinario, porque a fin de cuentas son visiones, como lo dice nuestro eslogan, ¿de qué? ¿Visiones de qué? De gloria y de redención. Y tienen que ver con nosotros y tienen que ver con lo que Dios quiere seguir despertando en nosotros. Por eso vamos a entrar entonces de lleno. Pero recuerda que tenemos ya nuestra estructura, lo hemos estado hablando, hemos ya terminado los primeros 6, bueno, hoy vamos a terminar el capítulo 6, nos falta, como dirían, un piquito, y ese piquito a propósito lo dejé porque para algunos es considerado como una novena visión, ¿verdad? Pero en realidad es el clímax, voy a decirlo así, de las 8 visiones, y es lo que vamos a entrar a continuación, ¿sí? Pero después de que ya veamos estas 8 visiones, vamos a entrar a la siguiente parte, que es capítulo 7 y 8, que es entender estos 4 mensajes. Son 4 mensajes de parte de quién crees. 4 mensajes de Dios al pueblo. Y vas a ver qué mensajes, ¿vale? Para que posteriormente, las siguientes semanas, sigamos viendo esas 2 profecías que son profundas, que son increíbles, y que así podremos tener ya el marco completo del libro de Zacarías, que consta otra vez de 8 visiones, 4 mensajes y 2 profecías. El día de hoy vamos a empezar a ver los primeros 2 mensajes, ¿ok? Pero en esta ocasión vamos a partir del texto bíblico, pero no del Antiguo Testamento. Vamos a partir del Nuevo Testamento, ¿sale? Si tú traes tu Biblia, fíjate qué interesante dónde vamos a partir el día de hoy, después vamos a orar. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy en la primer carta del apóstol Pedro. Si tú traes tu Biblia, abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 10 en adelante. ¿Sale? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y mientras llegas, te voy a decir algo. ¿Por qué vamos a iniciar con Primera de Pedro? Hay algo muy importante que tú y yo nunca debemos de olvidar. Y lo voy a decir con estas palabras. Tú y yo tenemos una gran ventaja. ¿Una qué? Una gran ventaja. Que hoy nos encontramos en el nuevo pacto. Es decir, que hoy ya vemos los sucesos históricos dirigiéndonos completamente y viendo a Cristo ya, ¿verdad? Viendo la obra, ¿cierto o no? Viendo que hace más de 2000 años, bueno, en los próximos días vamos a conmemorar esa semana que cambió la historia, como lo dije en los anuncios. Pero qué gran ventaja que hoy ya vemos claramente. Podemos decir que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, pero la pregunta es, ¿y qué de los anteriores que no tenían esa ventaja que hoy tú ya podemos tener? Pues es lo que dice Pedro. Fíjate lo que dice Pedro y vamos a leerlo y después vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta sesión. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 en adelante. Dice, mira lo que dice incluso el apóstol Pedro acerca de esto. Dice así, verso 10, incluso los profetas. Pregunta, ¿eso incluye a Zacarías? Sí, eso incluye a Zacarías. Y fíjate lo que dice Pedro acerca de esto. Quisieron. Wow. ¿Ahora entiendes por qué me refiero a ventaja? Los profetas dice quisieron saber más. ¿Te imaginas a los profetas estudiando sus propias profecías? Isaías estudiando su profecía. O sea, qué interesante, ¿a poco no? Jeremías estudiando su profecía. Es lo que Pedro nos está diciendo. Quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida. Este mensaje del Evangelio que a ti, como te decía, ya nos llegó, lo vemos ahora con completa claridad, pero ellos lo veían, recuerda, hoy nosotros lo vemos ya concretado, por así decirlo, el plan de redención, pero ellos lo profetizaron con miras de ¿qué? De algún día ¿qué? Poderlo ver. ¿Cierto? No es una gran ventaja. ¿Sí o no? Sí. Que estaba preparada para ustedes. Mira lo que, o sea, para nosotros, dice el apóstol Pedro. Versículo siguiente. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias, fíjate, grandes preguntas. ¿En qué tiempo, a qué tiempo y en qué circunstancias, dice, se refería al Espíritu de Cristo, lo que hoy tú y ya podemos ver con total claridad, que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría? Versículo siguiente. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ¿quién? Y sabes lo que hoy, ¿por qué estamos partiendo aquí? Por lo que hoy vamos a ver precisamente, ¿qué crees? Es un mensaje ¿para quién? Para nosotros. Y ahora esta es la buena noticia, es buena noticia con mayúscula porque ¿sabes qué? Es el Evangelio, ¿sí? Les fue anunciado a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviando del cielo. Todo es tan maravilloso que aún, fíjate, los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Ve qué gran ventaja. ¿Cuántos pueden reconocer que hoy, por la gracia de Dios, tenemos una gran ventaja que los profetas anhelaron tener? Hoy ya lo vemos totalmente cristalizado, por así decirlo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que esas profecías que hoy vamos a ver apuntaban a esta gran noticia que tú y yo ya tenemos en el conocimiento de Cristo. Por eso, cierra un momento tus ojos y vamos a decirle una vez más: Señor, te agradecemos por la gran bendición de haber llegado a tu conocimiento, de saber que somos tus hijos, que tú pagaste el precio de nuestra maldad,
que hoy estamos aquí por gracia, no por nuestros méritos. No estamos porque hemos sido buenos, sino todo lo contrario. Llegamos a ti, Señor, porque éramos un fiasco rotundo. Porque en tu gran misericordia nos alcanzaste. Y hoy nos permites, Señor, entender cómo desde tiempos remotos, Señor, ya se apuntaba a esta gran obra de salvación, a esta gran obra de reconciliación, a esta gran noticia de que el Mesías, el Hijo de Dios, pisaría esta tierra, llevaría a cabo la obra que nadie más pudo hacer, Señor, y por medio de su sacrificio comprar nuestra eterna redención. Señor, te damos toda la gloria. Y Señor, permítenos entonces saber cuál es nuestra respuesta ante tal obra. ¿Qué demandas de nosotros, de cada uno de nosotros, de los que hemos hecho partícipes de esta gran bendición, Señor? Para que podamos, Señor, dirigirnos hacia ello. Es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, estos dos capítulos que vamos a tener, bueno, primero vamos a terminar el capítulo 6 y vamos a entrar entonces a percibir esta primer parte que lleva por título La coronación de Jesús. Este es un personaje que ya hemos visto, ¿verdad que sí? Ya lo vimos en capítulos anteriores, específicamente el capítulo 3, donde vimos la figura de aquel mensajero, ¿verdad? Que es una prefiguración de Cristo como Malach Yahweh, y Satanás ahí también, ¿verdad? Siendo condenado, y cómo estaban los ropajes de Jesús, ¿te acuerdas? Inmundos, totalmente sucios. La palabra hebrea, ¿recuerdas que era llenos de popó? Sí, eso es la inmundicia. Así de asqueroso estaba. Esa era la condición en la cual se encontraba. Pero ahora vemos cómo, ya que han pasado las 8 visiones, hay un mensaje de parte de Dios específicamente a este personaje. Y vamos a comprender qué es lo que dice acerca de Jesús. O Josué en la Reina Valera es el mismo personaje. Es él, ¿recuerdas qué función tenía? Era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Vamos a entrar entonces en el capítulo 6, versículos 9 en adelante. Ahí está, como te decía, muchos dicen que este es el clímax de las 8 visiones, ¿sí? Ya no podemos incluirlo, aunque algunos incluyen, porque ya no se dice percibí otra vez una visión, no, sino dice recibí un mensaje. Entonces, este es el clímax de las 8 visiones. Dice, Eladai, Tobías, Jedaías, habla de 3 nombres propios, 3 personajes que ahorita vamos a ver. Dice, traerán obsequios de plata y oro de los judíos desterrados en Babilonia. En cuanto lleguen, le dice, encuéntrate con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Mira qué interesante. Vamos a empezar a poder ir hilando todo esta narrativa. Bueno, aparecen 3 personajes, estos hombres de Eladai, Tobías, Jedaías. No sabemos muchos detalles, pero lo que sí sabemos es que eran hombres que venían, ¿te acuerdas? De lo que ya el pueblo de Israel había venido. Ya llevaban alrededor de 15, 16 años de la deportación de Babilonia para regresar a la reconstrucción del templo. Y estos hombres, voy a decirlo así, acaban de llegar, están llegando de Babilonia, y lo dice, ¿verdad? Pero no llegan solos, ¿llegan con qué? Llegan con obsequios. Algunos comentaristas sugieren que es lo que han encontrado en todo lo que es este sistema de Babilonia, en esta nación que los ha llevado cautivos. Y fíjate qué interesante, porque los materiales que traen van a ser utilizados con un propósito. Y bueno, aparece Eladai, Tobías, Jedaías. ¿Por qué son 3? A veces pensamos que nada más está de más, ¿sabes? Normalmente en la cultura judía se utilizaba lo que es entender que todo lo que se tenía que hacer en presencia de 2 o 3
testigos. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos una referencia, ¿verdad? Que cuando alguien se quiere poner de acuerdo y cuando alguien, ¿verdad?, también tiene que presentar una falta, tiene que hacerlo en presencia de 2 o 3 testigos. Por eso encontramos 3 personajes que van a ser como testigos. Pero dice que van a ir a la casa de ¿quién? De un cuarto. ¿A la casa de quién? Ahí lo dice el versículo. A la casa de Josías, hijo de Sofonías. Y muchos sugieren que Josías, hijo de Sofonías, es un hombre que es, voy a decirlo así, un hombre que trabaja materiales. Podría ser un artesano, podría ser un herrero. Y van a ir a la casa de Josías, hijo de Sofonías, porque van a llevar allí los obsequios. ¿Cuáles son los obsequios? Plata y oro. ¿Y qué van a hacer? Fíjate lo que dice. Primeramente le da las indicaciones, verso siguiente: acepta sus obsequios, ¿sí? Pero no para que me vaya de vacaciones, ¿verdad? Como plata y oro. ¿Cuántos quieren aceptar ese tipo de obsequios? Sí. Dice, la plata y el oro. Con la plata y el oro les da las indicaciones de lo que va a hacer. Haz que una corona. Yo te pregunto desde ahora, creo que esto lo conocemos muy bien. ¿Quién utiliza las coronas? Los reyes. Exactamente. Cuando hablamos de una corona, estamos hablando de un rey. Y fíjate lo que viene a continuación, porque es sumamente interesante. Entonces, dice, coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Y esto es realmente interesante. ¿Sabes por qué? Porque en la antigüedad los oficios estaban muy marcados y muy específicos. No era como hoy en día, ¿verdad? Que bueno, yo soy de, como dicen, todólogo, ¿no? Yo le hago de todo, ¿no? Yo soy arquitecto de la vida, ¿no? Y así, ¿no? Y empezamos a atribuirnos funciones que a lo mejor no son tan practicables en nuestro día a día. Pero aquí era mucho más marcado, porque la función sacerdotal era específica. Es decir, estamos hablando de el sumo sacerdote. Entonces quiero decirlo con esto: o eras sacerdote o eras otra función, ¿sí? Hay 3 oficios principalmente que se ven claros marcados en esta era, que era la función del sacerdote, la función del profeta o la función del rey. Entonces, ¿qué quiero decir? O eras sacerdote, o eras profeta, o en este caso, o eras rey. No podías mezclar estas aparte. ¿Cómo se? No, o sea, como dirían aquí en México, zapatero a tus. Claro. Pero aquí es sumamente interesante, porque fíjate, le está pidiendo que le coloque una corona al sumo sacerdote. Y esto empezamos a rascar la cabeza y decir, a ver, ¿cómo es posible esto? Y esto es lo interesante, porque estamos viendo algo sumamente importante, que hoy ya lo podemos decir, como te lo dije hace un momento, porque ya estamos en una posición, como dijo Pedro, ¿verdad?, que los profetas anhelaban percibir y estudiaban y querían verlo, pero hoy ya podemos darnos cuenta que en realidad a quien representa a Jesúa no es precisamente en el uso estricto del literalismo, sino estamos hablando ni más ni menos que ¿de quién? De la figura del Mesías. ¿Por qué llegamos a esa interpretación? Porque en Cristo Jesús es el único que puede tener los 3 oficios, ¿sabías? El oficio de, ¿cuántos saben que Jesús es el sumo sacerdote? Lo dice el libro de Hebreos. Fíjate qué tremendo. ¿Cuántos saben que Jesús es el profeta por excelencia? ¿Cierto o no? ¿Todo lo que dijo Jesús se cumplió? Sí. ¿Y cuántos saben que lo que aún no se ha cumplido en su momento se va? Él es el profeta. Pero ¿cuántos saben que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Ahí está. Él es el que cumple los 3 oficios. Entonces, al vernos que está, voy a diciendo, una función de sumo sacerdote, dirigiéndolo a ponerse una corona del rey, eso nos habla de que en realidad esto es una
profecía mesiánica. De hecho, es muy interesante. ¿Sabías que Jesús o Josué es la transliteración del hebreo al griego de la palabra de Yehoshua en el hebreo a Yeshua en el... ¿y sabes qué quiere decir? Lo mismo. Jehová salva. Qué interesante, ¿no? Está lleno de conexiones todo esto, que en realidad es un tipo, Jesúa o Josué es un tipo de Cristo en esta parte que estamos viendo. Seguimos con la narrativa, lo que sigue en el siguiente versículo, porque aún vienen más indicaciones. Dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara. Y aún más podemos ver que esto es una profecía mesiánica. Este es el hombre llamado la rama o el vástago. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto? Ya lo habíamos visto este término. No es un nombre propio que tú te llamas rama, no. Es el que hablan las profecías. Es ese retoño, ¿cierto? Es ese que las profecías tanto de Isaías hablan acerca del Mesías. Por eso estamos apuntalándolo, no solamente por la función que se le está colocando de rey, sino que está tomando el título otra vez de ¿qué? De la rama, del renuevo, del retoño. Y mira lo que se le dice: él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Versículo siguiente. Así es, él construirá el templo del Señor. Y ahorita vamos a ver, porque no solamente otra vez se pone como evidencia la reconstrucción del segundo templo y en la figura de el sumo sacerdote, pero ¿cuántos saben que el Señor Jesús viene y también será reconstruido su templo? ¿Y cuántos saben que aún si lo podemos establecer en nuestras vidas, cuántos saben que nuestras vidas hoy ocupan ese lugar del qué? Del templo del Dios. Bueno, es muy interesante, pero dice, entonces recibirá el honor real y desde su trono, ahora sea figura del rey, ¿quién se sienta en los tronos? Los reyes. Desde su trono gobernará como rey, también desde su trono servirá como sacerdote. ¿Ve qué forma de ver que no es posible solamente en el literalismo decir que esto hizo Jesús? Y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Versículo siguiente: la corona servirá de recordatorio en el templo del Señor en reconocimiento a quienes la obsequiaron. El Edai, Tobías, estos hombres, ¿te acuerdas que te dije? Jedaías, Josías, hijo de Sofonías. Versículo siguiente: vendrá gente desde tierras lejanas. Ve todo lo que conlleva esta gran palabra, este gran mensaje. Vendrá desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto, dice, sucederá si ustedes se aseguran de ¿qué? De obedecer lo que dice el Señor, su Dios. ¡Wow! Vamos a empezar entonces a llenar nuestros espacios, que como ya viste en tus notas son bastantes. Lo primero que vemos en esta porción es que Dios ordena a Zacarías hacer una corona y colocarla sobre la cabeza de Josué. ¿Quién es él? Apúntalo, muy bien. Sumo sacerdote. Algo atípico, ¿verdad? O eres rey o eres sumo sacerdote. Después dice que se profetiza la llegada de ¿quién? De el hombre que se llama Rama. Y eso no es otra cosa más que, como te lo dije hace un momento,
la evidencia del Mesías, quien va a ser el encargado de edificar el templo del Señor y gobernará como rey, pero no solo como rey, ¿recuerdas? Y sacerdote. Por eso apúntale ahí, edificará el templo del Señor y gobernará como rey y como sacerdote. ¿Cuántos saben que eso solo lo puede hacer el Señor Jesucristo? Siguiente viñeta. Josué o Jesúa, ¿sí?, que es el mismo personaje, representa proféticamente ¿a quién? Ya lo dijimos. Puedes ponerle a Jesús o a Cristo o al Mesías. Estamos hablando de nuestro Señor. Proféticamente representa a Jesús, a Cristo o al Mesías, quien es nuestro Rey con mayúscula y nuestro sumo sacerdote. Ahí es donde te pongo Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14 y 16, ¿sí?, que habla precisamente de esa evidencia. La doble función de gobierno, ¿cuál es esa doble función? Sacerdote y rey, en una sola persona es una tipología del ministerio de, otra vez, de Jesucristo, de Jesús, del Señor, del Mesías. ¿Vamos bien hasta ahí? Y mira qué interesante, porque aquí es donde te decía hace un momento. La construcción del templo, claro que apunta al segundo templo en su forma histórica, narrativa, pero no solo apunta al segundo templo, sino también, ¿sabes?, a lo que hoy Dios ha edificado. ¿Cuántos saben que nos ha hecho, como su palabra nos los indica, piedras vivas, que están siendo edificadas para ser ¿un qué? Un templo espiritual. Y ese templo espiritual, ¿sabes cómo se llama? El cuerpo de Cristo, ¿qué es? Ahí apúntalo, la iglesia. ¿Ve qué hermoso? O sea, qué increíble verlo desde Zacarías, ¿no? Ver que aún en la figura de Jesús se puede ver evidencia de lo que el Señor ya estaba, ¿verdad?, enviando, que Él iba a ser un cuerpo, un templo, un edificio, pero ya no de piedras físicas, sino de personas, como tú y como yo, de carne y hueso, para que podamos ser ese templo que Él espera. ¿Vamos bien, familia? Cristo, siguiente viñeta, dice, es nuestro sumo sacerdote y rey, quien gobierna, ¿sabes con qué? Con justicia. ¿Y cuál atributo crees que podría ser ajustado? Aquí es donde yo quiero tu participación. Misericordia. Muy bien, misericordia. ¿Alguien puede tener otra opinión? Poder, muy bien. Bueno, es ajustable también esta parte, pero puedes ponerle misericordia, puedes ponerle justicia y gracia. ¿Te acuerdas que veíamos que las visiones hablan de eso? Las 8 visiones hablan del Dios que restaura, pero que también trae juicio, ¿verdad? Bueno, siguiente viñeta, como creyentes, aquí es donde empezamos a ver nuestra manera de responder. Como creyentes debemos edificar nuestra vida sobre Cristo, porque Él es el fundamento. Exacto. Podemos ponerle verdadero, podemos ponerle el fundamento de nuestra vida o fundamento inconmovible, como acabo de escuchar, ¿sí? Esto está un poquito abierto para que podamos entender lo que significa que coloquemos nuestras vidas sobre Cristo. ¿Qué pasa si no hay un fundamento sólido, familia? En una edificación en lo natural, ¿qué pasa cuando no existe un buen fundamento? Se debilita. ¿Cuántas personas hoy en día están, voy a decirlo así, como decimos, en la tablita? En la tablita en cuanto a su fe, en la tablita en cuanto a su manera de vivir. Y tenemos que inspeccionar los fundamentos. Es muy real y muy evidente que hoy en día muchas personas exactamente están no edificando su vida
sobre Cristo, sino tal vez una moralidad, tal vez sobre una filosofía, pero nosotros estamos llamados a edificar sobre una persona. ¿Estás conmigo? Bueno, siguiente viñeta. Dios cumple sus promesas, ¿cierto? Y nos llama a confiar. Apúntale ahí. ¿Cuántos deseamos seguir confiando? ¿Cuántos creemos que Dios quiere que sigamos confiando en Él? A confiar en su plan redentor. Por eso, esta primer forma de terminar ya las 8 visiones, el clímax del capítulo 6, es decir, es ver que todo apunta ¿a qué? A Cristo Jesús, a su obra, a que en la figura de Jesús al sumo sacerdote se le colocará una corona, y esa corona es porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que este primer ya desenlace de forma, voy a decirlo, el clímax de la primera parte del libro de Zacarías. Han pasado ya 8 visiones, han dado evidencia de cada una de ellas que apunta a una obra extraordinaria, pero viene entonces la siguiente etapa, que es entrar a la etapa de los mensajes. Y el primer mensaje se encuentra registrado en los primeros 7 versículos del capítulo 7. Ahí vamos a encontrar tanto el primer y el segundo mensaje. Presta atención, los podemos resumir que es un llamado ¿al qué? Al arrepentimiento. Mira qué interesante, porque otra vez, si queremos ver el mensaje del Evangelio, se tiene que iniciar con el llamado al arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista, que fue el que pregonó el mensaje para preparar el camino del Señor, y fueron las primeras palabras que el Señor Jesús pronunció en su ministerio público, ¿sabías? Y qué interesante ver que desde Zacarías se percibe cómo Dios insta primeramente al pueblo a examinarse y a verse, ¿verdad?, desde su interior lo que necesitan hacer. Vamos a entrar entonces al primer mensaje. Dale vuelta a la página de tu Biblia y colócate en el capítulo 7. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este primer mensaje. Dice así, versículo 1: el 7 de diciembre del 4º año del reinado del rey Darío, el Señor, ahí está. ¿Quién es el que da el mensaje? El Señor, Dios. El Señor Dios le dio otro mensaje a Zacarías. Y aquí está el mensaje. Versículo siguiente. El pueblo de Betel había enviado a Seracer y a Regem-Melech junto con sus asistentes para buscar el favor del Señor. Versículo siguiente. Les encargaron hacer la siguiente pregunta. Ve nada más. La siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes. ¿Ya ves cómo está bien diferenciadas las funciones de los oficios? A los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. Atención en la pregunta. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? Y sabes, hasta aquí vamos a hacer rápidamente un paréntesis, porque efectivamente lo que ellos están cuestionando es lo que realmente estaban haciendo culturalmente. Esta referencia la vemos una y otra vez en diferentes porciones de las Escrituras, ¿sí? Y es muy interesante que, por ejemplo, en primero de Crónicas, capítulo 1, segundo de Crónicas, capítulo 4, ¿sí?, se ven evidentemente las, digamos, referencias que hablan de este tipo de ayunos, ¿sí? Entonces la inquietud, voy a decirlo, de estos hombres era saber si se necesitaba seguir haciendo esto de forma tal vez rutinaria, de forma
como lo queramos ya ver, tradicional, debemos continuar de luto, debemos seguir ayunando cada verano en el aniversario de la destrucción del templo. Y la respuesta nos va a dejar perplejos. Versículo siguiente. En respuesta, el Señor de los ejércitos celestiales les dice: envío este mensaje. Presta atención. Como dirían por ahí, pregúntale a Dios, porque Él tiene grandes respuestas. ¿Cuántos hoy están inquietos porque tal vez tienen una duda en su corazón, en su vida, en lo que están atravesando? ¿Es válido tener dudas? Total y absolutamente. Pero ¿sabes qué es mejor? Que sean contestadas por Dios. Dios te quiere dar respuestas. Respuestas que a lo mejor solo te van a confirmar lo que ya sabes, ¿verdad? Pero nos negamos a reconocerlo. O bien, pueden ser respuestas que a lo mejor no te esperabas, porque ¿cuántos saben que Dios ve más allá de lo que ve el hombre? La respuesta del Señor va a dejar perplejo a lo que estaban ellos esperando como una respuesta tal vez muy obvia. Sí, síganlo haciendo, ¿no? Sigan con la tradición, sigan con la religiosidad. Ve lo que Dios les dice. Versículo siguiente: diles a tu pueblo y a tus sacerdotes: durante estos 70 años de destierro, ¿recuerdas el tiempo que han estado cautivos en Babilonia? Fíjate no dejaron de hacerlo, aquí da evidencia, pero fíjate cómo Dios le está haciendo una pregunta retórica, diciéndoles, aún evidenciando la actitud de sus corazones. Cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? ¡Wow! Me hace recordar tantos cuestionamientos en el texto bíblico, y uno de los que me recuerdo, que es también una pregunta tal vez así. ¿Te acuerdas cuando a Pedro le dice: ¿me amas? ¿Realmente me amas? ¿Cuántos ven aquí la profundidad de lo que Dios está buscando? Es decir, les está haciendo ver si sus motivaciones realmente estaban alineadas. ¿Cierto o no? Si sus corazones realmente tenían la intención correcta. ¿Cuántos saben que podemos hacer muchas cosas para Dios, pero aún con motivaciones incorrectas? ¿Cuántos saben que aún podemos servir a Dios, entre comillas, con una intención, como aquí lo podemos ver, que realmente no es tanto para Él? ¿Hacen los ayunos realmente para mí? Y el Señor sigue, versículo siguiente: incluso ahora, cuando comen y beben, siguen haciéndolo. Dice, no solo, dejemos atrás estos 70 años que lo hacían, pero ahora fíjense, lo siguen haciendo cuando comen y beben en sus festivales santos. Siguiente pregunta retórica: ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿Y cuándo saben que ahí está dando la respuesta? Está evidenciando que en lo profundo de su corazón, voy a decirlo así, solo hay un manto de religiosidad, solo hay un manto de quedar bien en la liturgia. ¿Me doy a entender con eso? De quedar bien con el yo ya cumplí. Estoy haciéndolo por pasar lista, como diría, ¿no? Estoy haciendo el checklist como parte de las rutinas que tengo que hacer porque soy bien religioso. ¿Y cuántos saben que Dios está definitivamente disgustado al percibir esta actitud? Y lo que lo está haciendo, escucha bien, está evidenciando su condición, porque, bueno, recuerda, ustedes preguntaron si querían seguir haciendo el ayuno. Ustedes preguntaron si realmente es lo que... Y el Señor está respondiendo, está diciendo,
Yo estoy viendo mucho más de lo que ustedes no están viendo. Yo estoy viendo la motivación de sus corazones. Siguiente pregunta. ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores, cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? Es decir, no hay novedad, es el mismo mensaje, solo que hay un punto aquí importante: ustedes siguen desobedeciendo. Ustedes siguen ensimismados. Vamos entonces a responder nuestros espacios que tenemos aquí a continuación. Un grupo de personas, estos hombres, se disponen, ¿verdad?, a ir a los sacerdotes y a preguntarle al Señor si deben seguir ayunando en memoria de la destrucción ¿de qué? Del templo. Apúntale ahí en el espacio: del templo. Eso era, bueno, pues era una apariencia externa de lo que el Señor en su momento habló que se tenía que hacer. Pero como todo, ¿verdad?, en nuestras vidas, lo podemos hacer sin entendimiento de lo que representa. ¿Cuántas cosas hoy en día necesitan ese detalle de nuestras vidas? Es decir, el entender por qué lo estás haciendo, el entender por qué sirves al Señor, el entender por qué eres parte de un cuerpo que necesita de que tus dones sean puestos al servicio de la iglesia. El entender eso. Esa es la raíz de lo que el Señor está cuestionando. Siguiente viñeta. Dios responde que el ayuno, voy a decirlo así, sin obediencia es... Yo pondría, ¿sabes qué? Es inútil. ¿Sabes por qué? Porque solo son obras muertas. ¿Cuántas cosas hoy en día en la religiosidad popular solo hablan de qué? De obras muertas. ¿Cierto o no? De obras inútiles. Y mira, y a veces, ojo, porque cuando vemos hacia afuera, primeramente, ¿sabes? Yo hago la invitación a vernos primeramente nosotros. Porque también podemos caer en la misma trampa. Solamente, ¿sabes qué? Con otra referencia, que es, ya no son tradiciones romanistas, sino evangélicas. ¿Estoy siendo claro? Pero a fin de cuentas pueden representar ¿qué? Lo mismo. Dios responde el ayuno, Dios responde que el ayuno sin obediencia. Mira, ¿cuántas veces hemos escuchado, verdad, que para Dios es más importante que la obediencia que los mismos sacrificios? ¿No fue la respuesta que le dio a Saúl? ¿Te acuerdas? Cuando él venía con el botín que había ganado de Amalek y todo lo que había ganado, pero había desobedecido totalmente la instrucción de Dios. Y podemos tal vez estar participando de muchas actividades ministeriales sin tener cuenta que Dios lo que está buscando es el corazón correcto. Dios responde que el ayuno sin obediencia es inútil. Tercer viñeta. Se nos recuerda que la desobediencia de sus antepasados, ¿recuerdas? Los 70 años ahí, ¿verdad?, siendo exiliados. Y el juicio, apúntale por favor, que vino sobre ellos fue la consecuencia, ¿verdad?, su desobediencia. No fue porque Dios estaba siendo un Dios vengativo, sino que sus mismas actitudes una y otra vez, ¿sí?, no aprendieron incluso de la referencia anterior que fue el exilio de los asirios, ¿sí? Recuerda, reino del norte, reino del sur. Era como una clara demostración que no habían aprendido la lección. ¿Cuántos saben que cuando no aprendemos la lección tenemos que volverla a repetir? Y eso era lo que el Señor estaba viendo, que ellos se dieran cuenta que sus antepasados estaban teniendo o fueron, voy a decir, el resultado de ese juicio que vino sobre ellos. Siguiente viñeta dice: Dios no busca ritualismo vacío, ¿verdad?, sino una relación genuina. ¿Y en qué crees que debe estar basada?
Yo quiero que te preguntes esto y quiero que tú le pongas ahí. ¿Cómo es tu relación con Dios? Apúntalo. Si realmente es así tu relación, ponlo. ¿Cómo crees que Dios está llamándote a que tu vida en la fe se vea evidente? En otras palabras, una relación genuina basada, yo le pondría en el amor, en la misericordia. ¿Cuántos saben que Dios quiere que tú y yo mostremos compasión al que está? ¿Sabes cuál es el verdadero ayuno? Bueno, el ayuno que me acuerdo que hay todo un bestseller, un librito viejito que hace años leí, se llama El ayuno escogido por Dios. Está basado en Isaías. Y el ayuno escogido basado por Dios, en resumen, ¿sabes cuál es? Compartir el pan con el hambriento. Darle al que tiene, al que no tiene, ¿verdad? Tener en cuenta que lo que Dios está buscando es corazones alineados. Entonces, lo que Dios busca en una relación es una relación genuina basada en misericordia, basada en justicia, basada en amor, basada en perdón. Voy a decirlo así, ¿de qué nos serviría que estuviéramos aquí levantando las manos, cantando canciones todo el día, si tenemos rencores y resentimientos contra los que están a nuestro lado? Si estamos tal vez, como dirían, bronqueados y enemistados con medio mundo. Dios quiere que podamos tomar en cuenta aún el ejemplo mismo de su pueblo para trabajar lo que Él busca. No un ritualismo vacío, una relación genuina con Él. Entonces podemos decir, siguiente viñeta, la historia de Israel es una advertencia. ¿Cuántos están de acuerdo? Sobre las consecuencias de, ahí está, de la desobediencia. Familia, si nosotros persistimos en hacer caso omiso a lo que Dios nos está llamando, ¿qué nos hace pensar que tendremos diferentes resultados? ¿Verdad que no? Todo lo que está aún en esta narrativa es una clara advertencia que nosotros no cometamos el mismo error. Y otra vez, y la ventaja no solamente es que hoy podemos ver ya a Cristo totalmente ya en su obra totalmente completa, sino también que podemos aprender ¿de qué? De los errores de otros, ¿cierto o no? Y si pese a eso no lo hacemos, yo diría, qué bárbaros, por no decir otra palabra. Necesitamos tomar todas estas advertencias. La verdadera adoración implica obedecer a Dios, ¿cierto? Y vivir conforme a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos, ¿cierto? A sus normas, ponle ahí, pero lo más importante es que lo comprendamos. O Dios nos pone todo eso porque nos quiere fastidiar la vida. No, todo lo contrario. Porque desea que vivamos de una forma que a Él le agrade. Y eso es una adoración. Una verdadera adoración. Hay una religiosidad, claro, la religiosidad que el libro de Santiago nos habla, ¿verdad? De hacer buenas obras, de cuidar a las viudas, a estar atendiendo a los que están enfermos. Pero una religiosidad, como lo pongo aquí, sin obediencia, ¿qué dice? No agrada a Dios. Por eso, aquí está el mensaje que decíamos. El arrepentimiento sincero trae restauración. ¿Y qué crees que trae? Lo vamos a ver en el siguiente mensaje. ¿Está listo? Segundo mensaje que va a completar este capítulo 7. Regresamos al texto bíblico y vamos a ver lo que ahora viene en este segundo mensaje. Dice el versículo 8. Luego, que dice, Zacarías recibió este mensaje del Señor. Ahí está, segundo mensaje. Vamos a ver qué viene en este segundo mensaje.
El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. Verso siguiente: no opriman a las viudas ni a los huérfanos. Oye, si le está diciendo que no lo hagan es porque ¿qué? Porque lo estaban haciendo. ¿Y cuántos saben que viudas, huérfanos y extranjeros y pobres son los grupos más vulnerables? Y como dirían por aquí en México, si en Chilango el gandaya no batalla. ¿Y cuántos sabemos que vivimos en una sociedad de qué? De gente que se aprovecha de los más necesitados. Y bueno, tengo ahí varias anécdotas que, bueno, son anécdotas terribles de cómo personas, bueno, conozco una anécdota de que una ONG decidió apoyar a las personas que estaban en la situación terrible de los que pasó en septiembre de 2017, el sismo tremendo, y mandó muchísima ayuda, despensas, ya sabes, y de repente, ¿verdad? Estos que eran los encargados de distribuir lo que crees que hicieron. Esto fue real, ¿no? Empezaron no solo a quedárselo, sino después a hacer negocio. Y empezaron a venderlo, ¿no? Y empezaron a lucrar con todo esto que era. Y dices, ¿es en serio? Sí, eso pasa. Pero no solo pasa en nuestro contexto, ha pasado desde el mismo pueblo de Dios, que tenía esta tendencia: oprimir a viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y a los pobres. Dice: tampoco tramen, ¿el qué? El mal unos contra otros. ¿Qué mensaje? ¿A poco no? Pero ustedes siguen de religiosos, ¿verdad? O sea, la religiosidad no te lleva precisamente a un cambio de conducta como Dios quiere. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje otra vez, volvieron la espalda tercamente. ¿Cuántos saben que hay el corazón necio? Y se taparon los oídos para no oír. Qué forma tan clara de ver la actitud que tenían, ¿cierto? Siguiente versículo: endurecieron su corazón como la piedra, para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Ya ves, ahora podemos comprender cómo está evidente el señalamiento del Señor de lo que había pasado con sus antepasados. Versículo siguiente: así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, ven nada más, tampoco yo los escucharé cuando estos clamen, o cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Verso siguiente: como un torbellino los dispersé entre las naciones lejanas, donde vivieron como extranjeros. La tierra quedó tan desolada, convirtieron su hermosa tierra en un desierto. ¡Wow! En resumen, decirlo, ellos lo buscaron, ellos no obedecieron, ellos no quisieron, ellos fueron necios, se endurecieron. Y hoy podemos colocarnos en un punto a decirlo: pues qué mal por ellos, ¿verdad? Y si hoy Dios nos mostrara que tal vez es también nuestra condición, y si hoy Dios nos hiciera evidente también puntualmente que esto está sucediendo con nosotros, y que aún pese a voy a decirlo así, la revelación completa, como la que dijo Pedro, ¿verdad? Que ellos, los profetas, anhelaron ver y entender, y pese a eso seguimos necios, duros, tercos, teniendo una aparente religiosidad, pero no acompañada de justicia y misericordia. Por eso
qué importante, mira, y ahora regresamos a nuestras viñetas. ¿Cómo debemos de vivir con un arrepentimiento sincero que trae restauración? ¿Y qué más trae un verdadero arrepentimiento? ¿Sabes qué trae cuando una persona realmente se arrepiente? Cuando realmente doblega su corazón, cuando realmente reconoce, trae bendición, familia. Apúntalo. El arrepentimiento sincero no solo restaura, sino trae bendición. ¿Y cuántos saben que hasta que eso no suceda, la condición de la persona no va a cambiar? ¿Por qué qué? Porque no se ha arrepentido. Mira, son muchos los casos, quisiera decir que no, pero que ministerialmente he tratado, que tienen como factor, voy a decirlo así, atorado hasta que eso no cambie. Porque te digo algo, cuando una persona no se ha arrepentido, voy a decirlo así, un dicho popular, defiende su pecado como gato boca arriba. Y nada va a poder seguir avanzando, ¿sabes cuál? Hasta que esa persona reconozca, se arrepienta. Lamentablemente ese es el estado en el que muchos están atorados hasta el día de hoy, y en esa condición no se puede avanzar, a menos, otra vez, que haya un arrepentimiento genuino. Ni siquiera deberíamos de llamar arrepentimiento genuino, porque es arrepentimiento o no lo es. Confundimos muchas veces con remordimiento, con esa, ay, ahora sí, Señor, ahora sí, de veras, ahora sí te... Y pasa solamente un poco tiempo y regresa el mismo estado, en la misma tendencia y con la misma condición. Por eso, siguiente viñeta dice, debemos vivir con un corazón dispuesto. ¿Cómo? Dispuesto, familia, a escuchar la voz de Dios, porque si realmente eso pasa, ¿sabes qué va a haber? Una consecuencia de actuar en consecuencia a ello. Dios ama, Dios habla, di conmigo, yo obedezco. Dios habla, yo obedezco. Me dispongo a ir hacia donde Él me dice. En resumen, familia, Cristo es esa verdadera rama que vimos en el primer mensaje. ¿Te acuerdas? Es el que reina con justicia, es el que las profecías hablan. Es de lo que Él es esa raíz del linaje de David que va a brotar y que va a traer justicia, y que su reino es reino eterno y su reino no tendrá final. Es lo que vemos una y otra vez, aún en los salmos que David habló. El Señor dijo a mi Señor, wow, o sea, qué revelación, entendiendo cuál es el reino del Mesías. El llamado al arrepentimiento, familia, no fue un solo mensaje en este lugar, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en la reconstrucción del segundo templo. Es un llamado que sigue, di conmigo, vigente. Es el mensaje en el Nuevo Testamento, Mateo 3:8, Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos, que vengan el Señor. Esa es la palabra que muchas veces se utiliza para la palabra avivamiento. Yo me pongo a reflexionar, porque hoy no vemos tal vez mucho de lo que la iglesia neotestamentaria veía. Hoy en el Instituto Bíblico estamos viendo el libro de Hechos, y yo les hice la pregunta una ocasión a los estudiantes acerca de por qué las obras que hoy están, ¿verdad?, evidenciadas en el texto bíblico no son tan comunes hoy en nuestros días. Y podemos poner un montonal de cosas, pero nos damos cuenta que, ¿sabes qué?, que cuando vemos lo que los discípulos hacían, lo hacían en consecuencia de que Dios había encontrado corazones arrepentidos, y el pueblo se arrepentía. Y una vez que había eso, ¿sabes qué? Dios no tenía ningún problema en qué, en hacer obras extraordinarias, en bendecir sus vidas. Por eso la obediencia a Dios, dice,
es evidencia. ¿De qué? De una fe genuina. Santiago lo dice, 2:17. ¿Tú tienes fe? ¿Ok? La fe sin obras es muerta. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Estoy llamado a hacer buenas obras? Por supuesto, desde luego. No que son lo que realmente me justifica, recuérdalo. Pero mis obras dan evidencia que yo he creído. Jesús, siguiente venida, es el cumplimiento de la promesa mesiánica. ¿Cómo? Como sumo sacerdote, como rey. O como rey y sacerdote, si quieres ponerle, pero ponle mayúscula, porque Él es el rey de reyes y el sacerdote supremo. Penúltima viñeta. Dios, familia, desea obediencia genuina, más que sacrificios y rituales vacíos o rituales o formas que como hoy queremos hacerlo. Sabes, lo más importante es que Dios vea tu corazón, que se agrade en obedecerle. Estamos terminando, familia. La verdadera fe, ¿sabes en qué se manifiesta? En justicia y amor. Podrías ponerle también misericordia. Eso es lo que Dios nos llama. No son mensajes aislados, ¿cierto o no? Son mensajes que tienen que ver con lo que hoy Dios quiere seguir haciendo en nosotros. Un pueblo, no con referencia al pueblo de Israel que se endureció su corazón, sino que todo lo contrario. Que hoy tú y yo sigamos haciéndonos esa reflexión. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie.